Primero agradecer la oportunidad que nos brinda de estar en este espacio. Y como ha dicho, soy abogado en ejercicio y pudiera valorar la situación de la justicia en este momento. Pero antes debo establecer el antes y el después que significó la primera ola de reforma judicial que encabezó el doctor Jorge Subero Isa, en su momento presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial. Reforma que sufrió un estancamiento cuando ese poder estuvo representado, dirigido por Mariano Germán. Y ha seguido en declive, y yo pudiera valorar, sin ser pesimista, que la justicia dominicana debe estar atravesando su peor momento. No solamente que haya un estancamiento, como en efecto lo hay, sino que estamos frente a un retroceso histórico que no sabemos nosotros cuándo, cuándo podríamos tomar el ritmo normal de la justicia. Estamos hablando de un retroceso que nos coloca mucho antes de la forma, del desorden, desastre, el deterioro que sufría la justicia antes de su heroísmo. Sí, estamos hablando que la justicia en este momento ha retrocedido 30 años. No puede suponerse en buen juicio, en buen tino, que un poder del Estado se pretenda manejar como un call center por simples llamadas o por simple forma impersonal, manejándose desde su puesto de computadora, que cualquier secretario de cualquier tribunal anda con una laptop en su casa, con un pedazo de justicia en su casa. Que pretender que audiencias se conozcan de manera virtual, violando derechos tan sagrados como el derecho de defensa de un imputado en el caso de la materia penal, medida de coerción con el imputado en una cárcel custodiado por policías, sin tener la posibilidad de que su abogado le dé la debida asesoría. Sabrá Dios bajo qué mecanismo de presión declara si lo hace, pero no quisiéramos quedarnos ahí solamente. La justicia en este momento, el Consejo del Poder Judicial, la ha llevado al extremo de que se está violando la Constitución y tratados internacionales desde el órgano que está llamado por la Constitución y las leyes a cumplir el ordenamiento jurídico y a aplicarlo en beneficio de las partes. Entonces, el Consejo del Poder Judicial, encabezado por Luis Henry Molina, que hay que mencionarlo por su nombre, desde mi punto de vista, lo que ha hecho es un gran negocio tecnológico desde el Poder Judicial. Pretender sustituir las personas en un poder del Estado, en un servicio como es la justicia, por máquinas, que la persona no pueda ir, la madre de un interno, la abuela, la esposa, ni siquiera los abogados, ir a un tribunal y darse cuenta de manera personal sobre el estatus de un expediente y que una persona le diga cuál es la situación, estamos frente a algo que debe preocupar. La justicia no puede ser impersonal, porque es el único poder del Estado donde todos somos iguales. Todos somos iguales porque maneja la ley, administra la ley y todos somos iguales ante la ley. Entonces en ese poder es que se frenan los abusos, en ese poder es que la gente queda satisfecha con el resguardo de sus derechos. Es ahí donde tiene que ser, ahí debe residir la mejor de las atenciones. Entonces, el Consejo del Poder Judicial, encabezado por Henry Molina, ha llegado al extremo de involucrarse tomando decisiones que van más allá de la ley y más allá de la Constitución. El Consejo del Poder Judicial solamente tiene atribuciones administrativas
sí, del tema financiero, tema de finanzas y disciplinario, para juzgar a jueces y alguaciles y demás que incurran en violaciones a la ley. ¿Cómo es posible que desde el Poder Judicial se emitan resoluciones con carácter jurisdiccional que sustituyen leyes, que sustituyen la Constitución? Si el Consejo del Poder Judicial tiene una iniciativa que entiende que debe llevarse a ley, tiene que apoderar a la Suprema Corte de Justicia, porque es la Suprema Corte la que tiene iniciativa legislativa conforme a la Constitución. Por tanto, yo entiendo, y lo digo de manera responsable, que la destitución de Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia no puede esperar más. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que hacerle caso a personalidades del propio Consejo del Poder Judicial que le están diciendo que ahí no solamente se está violando la ley y la Constitución, como yo estoy diciendo, sino que hay problemas de corrupción administrativa. Lo ha dicho un miembro del propio Consejo del Poder Judicial. Con pruebas, apoderó a la Procuraduría General de la República. El Colegio de Abogados ha estado de manera constante sometiendo acciones, entre otros abogados, pero también se han pronunciado personalidades de la judicatura como Wilson Gómez, como Herrera Carbucia. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la obligación de traerle al país un presidente nuevo de la Suprema Corte de Justicia. No es verdad que nosotros podemos tener a una persona que nunca en la vida se ha puesto una toga administrando el más alto poder judicial, la más alta figura del Poder Judicial. Luis Henry Molina nunca ha sido abogado, ha sido funcionario y empleado del PLD, para decirlo claro. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podemos venir involucionando y pasar de Josubero Isa a Mariano Germán, que aun cuando es un político, es un académico, es un doctrinario, es un abogadazo, para caer en la ruina que tenemos nosotros como abogados, como en el Poder Judicial, con una persona que nunca ha sido abogado? Estuvo como presidente del Indotel, parece que se enamoró de la tecnología, le vendió un proyecto a alguien para que lo ayude a llegar a la Suprema Corte de Justicia y desde ahí hacer un programa tecnológico, y ahí tenemos nosotros una justicia virtual, que los que vivimos el día a día sabemos que eso simplemente no funciona, porque la ley dominicana y la Constitución no acuerdan eso. Y para que se sustituya la ley y la Constitución, todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Y todos los poderes del país y las personalidades que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. Y este señor parece que le ha hecho caso a la frase no bien ponderada de que la Constitución es un pedazo de papel. Él está usando la Constitución en un lugar donde no debería publicarse decirlo. La realidad es que nosotros estamos en el peor momento de la judicatura dominicana, con Luis Henry Molina, que nosotros entendemos que no puede pasar más tiempo ocupando esa posición. El Consejo Nacional de la Magistratura debe destituirlo. Y la Cámara de Diputados tiene potestades también para juzgarlo. Entonces yo no sé qué está pasando, por qué se está retardando tanto darle al país la tranquilidad que necesita, precisamente permitiendo que una persona que sea, primero, abogado, segundo, que no tenga compromisos políticos, y tercero, que entienda que la justicia es donde todos somos iguales, no se sostiene más esta situación de la justicia. De manera que quisiéramos hacer este aporte. Nosotros hemos estado por las redes sociales, por Twitter, etcétera. Quiero que sepa que el presidente de la Suprema Corte de Justicia
él y los consejeros del Poder Judicial que han obrado la forma que lo han hecho son pasibles de sanciones incluso penales. El Código Penal sanciona mezclarse en asuntos que son del Poder Legislativo. Cuando se impide la aplicación de leyes, sanciona hasta con 5 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. Y nosotros realmente estamos frente a violaciones de esa naturaleza.